Hola y bienvenidos a una clase más de Equipo Crayola. El equipo está conformado por Héctor, Ángel, Cristian, Gael y Javier. Nos hablarán de unidad molar, gases ideales y nos resolverán algunos ejercicios. Espero y esta clase sea de su agrado y pongan atención. Sin más que decir, comencemos. Yo les voy a explicar qué es un mol y su relación con los gases ideales. Un mol es una unidad que mide la cantidad de sustancia de un elemento o un compuesto químico. Es una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Medida. Su símbolo es un mol y su equivalencia es de 6,022 por 10 a la 23 partículas o unidades elementales. A continuación explicaré su importancia que tiene en los gases lineales. En el caso de sustancias gaseosas moleculares, un mol contiene Na moléculas. De aquí resulta importante tener en cuenta la ley de Avogadro, que dice que un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupará siempre el mismo volumen, medido en las mismas condiciones de presión y temperatura. Mediante la ley de los gases ideales, se ha podido comprobar que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal en condiciones estándares es de 27,7 litros. Las condiciones estándares de un gas son de presión de 10 a las 5 pascales y temperatura de 273,15 kelvins. Este valor se conoce como volumen molar normal de un gas. Este valor del volumen molar corresponde a los llamados gases ideales o perfectos. Los gases ordinarios no son perfectos y su volumen molar se aparta ligeramente de este valor. Un ejemplo de estos es el monóxido de carbono, que es igual a 22,4 litros, el dióxido de azufre, que es igual a 21,9 litros, y el dióxido de carbono, que es igual a 22,3 litros. Esto fue todo por mi parte. Buenos días, tardes o noches. Esta vez hablaremos sobre gas ideal. Empezaré yo hablando sobre el concepto de gas ideal y le dejaré la palabra a mi compañero Cristian Daza. ¿Qué es un gas ideal? Bueno, los gases son muy complicados y esto se debe a que están llenos de millones de moléculas energéticas de gas que pueden colisionar y posiblemente interactuar entre ellas, dado que es difícil describir la forma exacta de un gas real. La gente creó el concepto de gas ideal como una aproximación que nos ayuda a modelar y predecir el comportamiento de los gases reales. El término de gas ideal se refiere a un gas hipotético, compuesto de moléculas que siguen unas cuantas reglas, como están entre ellas la regla número 1, que dice: las moléculas de un gas ideal no se atraen o repelen entre ellas. Supongamos que las únicas interacciones de las moléculas que compone un gas ideal son las colisiones elásticas entre ellas y con las paredes del contenedor. En este caso, en el objeto en el que se está conteniendo el gas. Como segunda regla, las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan un volumen alguno. El gas tiene un volumen, ya que las moléculas se expanden a una gran región de espacio. Pero las moléculas de un gas ideal son aproximadamente partículas puntuales que en sí mismas no tienen volumen. A continuación os dejaré con mi compañero Cristian Daza para que les explique un poquito más sobre el gas ideal. Bien, como ya te comentó mi compañero Ángel, yo te voy a terminar de explicar un poco de los gases ideales. No existen gases que no sean exactamente ideales, pero hay un montón de ellos que se comportan casi de la misma manera, de tal modo que aproximarlos por un gas ideal es muy útil en números situacionales. De hecho, para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente y presiones cercanas a la presión atmosférica, muchos de los gases de los que nosotros ocupamos son prácticamente ideales. Si la presión del gas es muy grande o la temperatura es muy baja, pueden haber desviaciones significativas de la ley del gas ideal.
Bueno, es muy corto lo que yo les voy a comentar, pero se complementa muy bien con lo que nos comentó nuestro compañero Ángel. Así es que vayamos con el siguiente tema. Buenos días, profesor. Yo soy Gael García Lujano. Yo voy a dar un ejercicio de gases ideales. Bueno, procederé a leer el ejercicio que dice: calcular el volumen de gas a 592 milímetros de mercurio a presión de 100 grados Celsius con 1.05 por 10 a las 22 moléculas. Bueno, tenemos que sacar su volumen, que no lo conocemos claramente, su presión, su temperatura y su valor absoluto. Su presión va a ser 592, que son 592 milímetros de mercurio, y a esto lo tenemos que dividir entre 760, que es la atmósfera, que nos va a dar como resultado 0.778 de presión atmosférica. Entonces le daré la operación. Esta es la operación. Ahora sacaremos la temperatura, que son 100 grados Celsius. Como sabemos, en este tema no podemos relacionarlo con centígrados, por lo tanto lo vamos a tener que pasar a Kelvin, que le tendremos que sumar 273 grados, que nos va a dar 373 grados Kelvin. Aquí su valor absoluto siempre y por ley va a ser 0.821. Se va a manejar en litros, atmósfera, moles, temperatura, pero en este caso va a ser Kelvin. Bueno, llegado a este punto podemos observar que ya tenemos los grados en Kelvin, su presión, que sería la atmosférica, y como sabemos el resultado nos va a tener que dar en litros y nos faltan los mol. ¿Cómo vamos a sacar los mol? Bueno, bastante sencillo. Vamos a utilizar su fórmula, que es el número de Avogadro sobre 0.023 por 10 a la 23, que eso lo vamos a tener que sustituir la n por el número de moléculas, que el número de moléculas va a ser 1.05 por 10 a la 22. Entonces vamos a tener que sustituir, va a ser 1.05 por 10 a la 22 sobre 0.023 por 10 a la 23. Nos va a dar como resultado, déjenme abrir la operación. Hacemos la operación y nos va a dar como resultado 0.017. Ya que tenemos esta operación, su va a ser en moles, que va a ser 0.017. Ya que tenemos sacado los datos, vamos a proceder a sacar su fórmula, vamos a utilizar la fórmula para sacar los litros. ¿Cuál es esa fórmula? Pues la fórmula será volumen es igual a moles por R por temperatura, bueno, R es valor absoluto, sobre presión. Entonces ya solo tenemos que sustituir los datos, que es volumen es igual a moles 0.017 por que su valor absoluto, que es 0.821 por su temperatura, que quedamos que su temperatura es 373. Entonces lo vamos a dividir entre su presión, que su presión habíamos dicho que es 0.778 de atmósfera. Ahora, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos datos y dividirlos. Bueno, entonces vamos a hacer.
hacemos las operaciones correspondientes. Multiplicamos 0.017 por 0.821 por 373 grados Kelvin. Nos va a dar 0.520 entre 0.778. Entonces procederemos a hacer esa división y nos va a dar 0.520 entre 0.778 y nos va a dar como resultado 0.669 litros. ¿Por qué en litros? Porque nos estamos basando en mililitros, por lo tanto nos vamos a manejarlo en litros y el resultado será 0.669 litros. Bueno, espero y me haya entendido y pues eso sería todo. Muchas gracias. Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Javier Magalán y como todos los domingos toca video de física. En el día de hoy vamos a hablar sobre la ley general de los gases ideales. Y anteriormente ya habíamos visto la ley general de los gases. ¿Cuál es el cambio? En la anterior fórmula eran cualquier gas. En esta va a ser un gas exacto, un gas que tendremos que saber. Y entonces vamos a verlo. Bien, me imagino que ya el Team Crayola te habrá hablado de la fórmula, quién la creó y cuál es la fusión. Sigue siendo lo mismo, solo que ahora vamos a agregar número de moles y la constancia universal de los gases ideales. Bien, en este video te voy a enseñar a resolver un ejercicio simple y básico para que tú en tus clases de física puedas resolverlos. Así que ponte cómodo, no te muevas, que esto ya comienza. Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate. Así que vamos a despejar la fórmula. Lo más sencillo es, esto está multiplicando, va a pasar abajo. Esto que está aquí va a pasar así. Entonces, tenemos que el número de moles va a ser igual a la presión por el volumen sobre la constancia por la temperatura. Y esto va a ser nuestra fórmula. Bien, ahora vamos a sustituir los valores de la fórmula por estos. Entonces ponemos que N por la presión es 1.5 por el volumen, que es de 70, sobre la constante, que es 0.0821, por la temperatura, que son 298, y esto se deduce así. Bien, entonces empezamos a multiplicar. Esto sería a 105 y esto sería a 24.47. Si esto lo dividimos, nos tendría que salir 4.3 mol. Entonces, los moles serían 4.3 mol y esta sería la respuesta al ejercicio. Bien, espero que te haya quedado claro de cómo se resuelven estos ejercicios de la ley general de los gases ideales. Y como vieron, el video ahora no duró mucho, ya que luego me están regañando de que hago mis videos muy largos, pero espero haberte ayudado y que entiendas cómo se hacen estas leyes y cómo se ejercen en ejercicios. Cuando no te piden el número de moles y simplemente tienes que sustituir los valores, lo haces, y cuando te piden presión o una temperatura, solamente despejas. De todos modos, te dejaré aquí arriba una etiqueta donde puedes ver cómo se despejan algunas fórmulas y espero haberte ayudado. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y nosotros somos el Team Crayola.
estilo subacuático, haciendo lo que hago Bien con gay, un ¿verdad? toque mágico.